Juan capítulo 7. Y vamos a leer los versos del 37 al 39. Juan 7, versos del 37 al 39. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo durante una fiesta religiosa del pueblo de Israel. Juan 7, del 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. Dice el Señor Jesucristo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oramos. Padre, gracias en esta tarde por permitirnos, Señor, adorarte. Es un privilegio el que hayas abierto nuestros ojos y podamos mirar ahora tu gracia, tu grandeza, tu santidad. Gracias, Padre, porque nos has escogido, sin nosotros tener ningún mérito, sino solamente por tu misericordia nos llamaste, y a través de la sangre de Cristo nos has dado el perdón y la salvación. Gracias también por tu palabra, que es poderosa, que es viva y eficaz. Y Señor, ayúdanos para que podamos no solamente creer, sino experimentar la grandeza y el fruto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en todas partes. Santo Espíritu, que te honremos, que te conozcamos mejor, te adoremos también y obedezcamos tu dulce voz. Oramos, Señor, también rogando el perdón de nuestros pecados, perdón por nuestras desobediencias, por nuestra infidelidad. Perdón, Padre Santo, por tantas cosas que a veces han estado en nuestra mente y en nuestro corazón, cosas que no te han agradado. Pero lo confesamos delante de ti, arrepintiéndonos, Señor, de corazón, y suplicando tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, para que esta promesa de Jesús sea una realidad en nuestras vidas. Ríos de agua viva correrán, fluirán de nuestro interior, porque es tu Espíritu Santo morando en nosotros. Bendícenos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar con la segunda parte del mensaje, que es el fruto del Espíritu. Segunda parte, el fruto del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, en esta fiesta religiosa que celebraban los judíos en este último día, Él se pone de pie delante de la multitud y levanta su voz. En este último día los sacerdotes llevaban agua y la ponían como una ofrenda, la ofrecían de tal manera que simbolizaba el agua de Dios, el agua viva, que ahora el pueblo de Israel podía tomar. Ahora Jesús les dice: yo soy esa agua de vida, esa agua viva, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, saltarán, fluirán, ¿qué? Ríos de agua viva. Ahora, ¿a quién se refería Jesús? Al Espíritu Santo. Pero aclara aquí que se refería al Espíritu Santo que habían de recibir solamente aquellos, ¿verdad?, que creyesen en Él. Si no se cree en Cristo, no se puede tener el Espíritu Santo. Y hoy hay, lamentablemente, muchos grupos religiosos hablan del Espíritu Santo como cualquier cosa, como un poder, como algo impersonal, como algo que uno puede manipular a gusto, y tristemente esa es la imagen que están creando del Espíritu Santo, y nada más lejos de la realidad. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. También es un Dios santo, puro, perfecto, el Espíritu de gracia. Ahora, dice él, aún no había venido sobre los creyentes. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en la tierra. Cristo todavía no había sido glorificado. Entonces, en Pentecostés, usted recordará, Hechos capítulo 2, cuando Cristo es glorificado o entronizado allá a la diestra del Padre, en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre los 120 discípulos que estaban orando, y a partir de ese momento el Espíritu Santo ya
mora permanentemente, cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento. En los justos, en los creyentes, el Espíritu Santo estaba temporalmente, ¿verdad? Pero ahora en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios, una vez que viene a su vida realmente, si ha venido a su corazón, Él mora para siempre. Por eso habla del sello del Espíritu Santo. Es un sello que no se puede romper, porque es eterno y es perfecto. Entonces, qué bendición que el creyente tenga esa certeza de que una vez que he venido a Cristo, he creído en Él, Dios me envía a su Espíritu Santo y Él va a hacer una labor preciosa que nada ni nadie puede realizar, no la religión judía. Aquí estamos viendo un contraste entre una fiesta religiosa, hacían una serie de ritos, de ceremonias, traían el agua, etcétera, simbolismo solamente, pero Jesús les habla ahora de la realidad. La realidad es Cristo y es su Espíritu Santo viviendo en el pueblo de Dios para que se haga evidente una transformación interna y externa, no solamente de apariencia como era la vida de los fariseos. Ellos eran muy religiosos, pero sin poder. Eran como huesos secos en la visión de Ezequiel, sin músculos, inertes ahí. Y viene el Espíritu de Dios y Ezequiel sopla sobre ellos y viene vida y comienzan a unirse y hasta que se forman como un cuerpo. Esa es la idea, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Estábamos sin vida, muertos espiritualmente, y Él entonces vivifica nuestro espíritu, vivifica también nuestro cuerpo, y hay un cambio. Ahora, aquí vemos los requisitos. ¿Qué necesito yo entonces para experimentar esta agua viva, esta agua de vida? Bueno, Jesús lo dice aquí: si alguno tiene sed de Dios. Escuche, la gente indiferente, apática, que está tan llena del agua del mundo, porque hay un agua del mundo, uno la prueba, pero vuelve a tener sed. Usted y yo sabemos que tenemos que tomar mínimo 2 litros de agua, ¿verdad?, al día. Y la tomamos y volvemos a tener sed. Y más ahorita con este bendito calor, y tomamos agua. Está bien, pero quien prueba de Jesús no volverá a tener esa sed espiritual. ¿Por qué la gente está tan inmersa en las cosas del mundo, en los placeres, muchos placeres pecaminosos? Porque no sacian esa sed interna. Quieren, un momentito está tranquilos, satisfechos, ya relax. Y al ratito otra vez vuelven a ese pecado, se han hecho adictos, viciosos o dependientes de tal o cual cosa, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay una sed que solamente Cristo puede saciar. Si alguno tiene sed, número 1, ahora déjeme preguntarle, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos sed de Dios? Sed de Dios. Lamentablemente hay mucha gente en las iglesias que no tienen sed de Dios. Están por costumbre, porque a algunos jóvenes pues casi los obligan a venir, otros pues porque me conviene, ¿verdad?, venir, si no Dios no me bendice. Bueno, ¿qué es eso? Eso es religión, no es Cristo. Cuando uno prueba a Cristo, nadie tiene que andarme empujando para leer la Biblia, para orar, para congregarme. Nadie me tiene que estar exhortando, porque ríos de agua viva brotan de mi interior. Esa es la idea. Que el Espíritu Santo produce ahora una plena satisfacción y un gozo que solamente proviene de parte de Dios, de parte de Él como Espíritu Santo. Número 1, si alguno tiene sed, ¿verdad? O sea, y si alguien no tiene sed, pues déjeme sugerir algo. Pídale a Dios que le ayude a tener esa sed de Él. Dígale: Señor, perdóname mi sequedad, mi apatía, mi tibieza, mi indiferencia. Perdóname, Dios, pero ayúdame a tener sed de ti. Ayúdame a tener sed de ti, Padre. Y que no esté bebiendo del agua equivocada, sino del agua de vida. 2, dice Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí. Entonces tenemos que acudir a Cristo, no a una religiosidad con cientos de reglas. A Cristo, a Cristo. Dios vivo, encarnado, ahora glorificado, el Cristo vivo que nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa en la cruz para darnos el perdón y una vida nueva. Cristo, venga a mí. Déjeme hacerle ahora una segunda pregunta. ¿Ya rindió usted su vida a Cristo o tiene solamente una denominación bautista? Hay una gran diferencia. Ya vine a Cristo y ya le rendí mi vida. Hay gentes que piensan que le han rendido su vida, pero tienen muchas áreas que no se las han rendido a Cristo, que las guardan para sí.
Las están atesorando, las están cuidando. No, Dios, no te metas con esto yo aquí. No, es rendir su vida a Cristo. Venga a mí, y dice Cristo en tercer lugar, y beba. O sea, por fe es creer en Él, creer en Él. Dice versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, y ahora aquí viene, hermanos, lo hermoso, de su interior fluirán ríos de agua viva. Ese creyente dejará entonces de vivir en una sequedad espiritual, de tal manera que ahora en su interior mora el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios quien va a producir, como vamos a ver a continuación, ese fruto precioso. Hermanos, si no tenemos esta plenitud del Espíritu de Dios, pues vamos a andar haciendo uso de las armas carnales. Como dice Pablo, hermanos, nosotros no usamos las armas carnales, las armas del mundo. Usamos las armas del Espíritu, la oración, la palabra, la salvación en Cristo. De tal manera que el Espíritu de Dios entonces comienza a fluir. Ahora, usted sabe cuál es la diferencia muy bien entre el agua estancada y el agua que fluye, ¿no? El agua estancada, después de 1, 2, 3, 4, 5 días, huele mal, huele a caño, porque está estancada. Todo lo contrario al agua del Espíritu de Dios, que fluye, está fluyendo y corriendo y corriendo y corriendo y saltando para bendecir a los demás. Lamentablemente, hermanos, a veces nuestro testimonio huele mal. No somos atractivos a la gente, porque no están viendo a Cristo en nosotros. No están escuchando las palabras del Señor. Nuestras vidas se parecen mucho más a las del mundo. Entonces, cuando usted ve un charco y está oloroso, ¿usted qué? Le da la vuelta. Porque hay mucha gente que no quiere escuchar el Evangelio de parte nuestra, porque saben cómo estamos viviendo. Saben cómo a veces está nuestro matrimonio mal, nuestra familia, nosotros. Un testimonio lamentable. Pero eso tiene que cambiar. Y la única manera de cambiar es que el Espíritu de Dios esté gobernando cada área de nuestro ser. Ahora sí vamos a Gálatas. Continuamos con la segunda parte. Esto fue solamente la introducción de lo que el Espíritu de Dios quiere que experimentemos diariamente, queridos hermanos. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esas tres virtudes las vimos la semana pasada. Recuerda que está en singular fruto, porque el Espíritu Santo nos da las 9 virtudes, no solamente unas cuantas. Esto no es selectivo, pues a mí sabe que deme gozo, pero no me dé paciencia. No. O deme amor, pero no me dé dominio propio. No, Él da todo. 9 virtudes, un solo fruto en la vida del creyente. La semana pasada vimos amor, gozo, paz. Ok, continuamos con la cuarta manifestación o la cuarta virtud, que es fruto del Espíritu de Dios. Paciencia. Ahora, ¿por qué es necesaria la paciencia? Vamos a ver que aquí se habla del carácter de Cristo. Recuerde, decimos, es que el propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros. Y decimos, ¿y cómo es el carácter de Cristo? ¿Quieres saber? Aquí está. Aquí está el carácter de Cristo. Son estas 9 virtudes. Entonces, cuando hablamos de que seamos más semejantes a Cristo, para aterrizar esto y hacerlo más objetivo, vamos a Gálatas 5:22. ¿Cómo andamos en el amor de Dios y en el amor para con los demás? ¿Cómo andamos en el gozo del Señor? ¿Cómo andamos en la paz de Dios? Y ahora vamos a la paciencia. Dios produce por su Espíritu Santo paciencia, y la paciencia, hermanos, es necesaria, no es una opción para el creyente. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. La vida cristiana es un maratón que vamos a tener que correr hasta que Cristo nos llame a su presencia. Esa es la vida cristiana. Por eso dice Pablo, hermanos, vamos a Hebreos 12, 1 y 2. Hermanos, bueno, el escritor de los Hebreos yo creo que fue el apóstol Pablo, pero, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice, hermanos? Despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que aprender a deshacernos de estorbos, que no necesariamente son pecado, pero son estorbos. Y del pecado, ahora sí,
que nos asedia. Joven, sin duda que tú estás luchando con el pecado, yo te lo aseguro. Pero no solamente eres tú, también nosotros los adultos, de cualquier edad, hombres y mujeres, el pecado nos está asediando. Y ¿saben qué? Les voy a decir algo. En la medida en que se acerca el regreso de Cristo, el mundo y Satanás nos van a asediar más con ese lodo que es el pecado. Más nos van a estar poniendo seducciones, atracciones pecaminosas, cosas que no le agradan a Dios, nos las va a poner en bandeja de plata el enemigo. Insinuaciones, o a veces ya situaciones directas, ¿verdad?, que sabemos que están mal delante de Dios. Nos va a estar asediando, quizás a través del internet, de las redes sociales, de la televisión, de las revistas, de algunos amigos, de algunas amigas, de compañeros. Pero ahí está Satanás usando el pecado que nos está asediando con el propósito de que dejemos de correr la carrera que nos es propuesta. Dice entonces aquí el escritor: despojémonos de todo peso y del pecado y corramos, ¿cómo? Con paciencia. O sea, váyase trotando. Con paciencia la carrera que nos es propuesta y que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Tristemente hay hermanitos que se han alejado de las iglesias y pusieron su mirada en algún líder. Pero es que es líder y vea qué barbaridad, y no me tomó en cuenta, y no me pidió mi opinión, y no me dio las gracias después de que serví en un ministerio, y el pastor no me habló cuando estaba enfermo, y no me visitó, y no hay amor en la iglesia, y nadie me quiere. Perdón, hermanito, hermanita, ¿en quién están puestos sus ojos? ¿En quién? ¿Qué dice la Escritura? Ponlos en Cristo. Ponlos en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia. Ahora, hermanos, Salmo 86:15, Dios es lento para la ira, lento para la ira. ¿Cómo es usted para el enojo? Como dije la semana pasada, es que de los que dicen que son de mecha corta, pues pídele a Dios que le venda 1 metro de mecha, ¿verdad? Para que no, porque quien es de ira explosiva de mecha corta va a tener muchos problemas. Y luego va a andarse, ay, ¿por qué dije esto? Ay, ¿por qué me exasperé? ¿Por qué insulté? ¿Qué necesidad tenías? Salmo 86:15. Dice entonces aquí, Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, Dios es lento para la ira. Imagínense usted si el Señor fuera impaciente, como dice Lamentaciones el profeta: Señor, si no fuera por tu misericordia, ya nos habrías consumido. Ya nos habrías consumido por tanta infidelidad en el pueblo de Dios. Esa es la verdad, mis hermanos. Pero, Señor, eres lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Entonces, si Dios, al estar viendo que nuestro caminar está chueco, que nos hemos salido del camino y no nos ha llamado la atención, eso no quiere decir que usted es el hijo consentido de Dios, o que Dios no se fije en su caminar. No, porque Él conoce el corazón y todo. Lo que pasa es que está siendo paciente, porque Dios es paciente, para que regresemos al camino por las buenas. Así es. Dios es lento para la ira. Corramos entonces con paciencia. Ministremos con toda paciencia y doctrina. Efesios 4:2. Efesios 4:2 se nos exhorta. Ahora, esto es fruto del Espíritu, aprender a ser pacientes. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Paciencia. Si fuéramos más pacientes con los hijos, papás, ¿cómo es usted de paciente con sus hijos? ¿O es muy impaciente? Esposos y varones, cuando tu hijo te hace una pregunta de la Biblia, ¿le respondes con paciencia o le dices, ay, me estás dando lata, no tengo tiempo, ponte a ver tu tableta? A ver, papá, usted es el pastor de su casa. Usted es el varón de Dios en su hogar. Usted tiene que pastorear a su esposa y a sus hijos. Usted tiene que enseñarles la Escritura. Si no lo está haciendo, le pide perdón a Dios y arregle ese asunto. Pero ya,
Y usted tiene que con amor ser paciente y educar a sus hijos y pastorear a su esposa con paciencia. Porque sí, hermanitas, requieren de uno mucha paciencia. Pero es parte de... Yo sé que ustedes también deben de tener mucha paciencia a los varones. Pero así es esto. La paciencia, el carácter de Cristo formado en nosotros. Fe y paciencia, Hebreos 6:12. Fe y paciencia van juntos. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Promesas. Quizás tú ahorita no tienes trabajo. Bueno, sé paciente, confía en Dios. Toca puertas, coloca tus solicitudes y sé paciente. Y sé paciente. No porque a la primera que fuiste te dijeron que no, ya dices, ay, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está tu palabra? No. Sé paciente. Sé paciente. Dios abrirá puertas. Dios proveerá el trabajo que estás requiriendo. Pero se necesita la fe y la paciencia. Santiago capítulo 1. ¿Cómo se forma la paciencia? A través de las tribulaciones, mis hermanos. Si ustedes de los que dicen, Dios, dame paciencia, bueno, pues ahí le va su buena tajada de problemitas para que aprenda a ser paciente. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. A veces, hermanos, estamos lidiando con algún tipo de enfermedad o varias enfermedades. ¿Qué quisiera uno que tener ya la salud al 100 y en un instante? Pero a veces Dios lo puede hacer, claro que sí, es poderoso. Pero muchas veces Dios tiene un plan, tiene propósitos a través de esa prueba, y es extender nuestra fe, y es extender nuestra paciencia, y es que veamos también su grandeza y su fidelidad. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, o sea, seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia se requiere para ser una persona madura. Recuerde, el impaciente se va a dar muchos tropezones contra la pared por impaciente. Tenemos que aprender a ser pacientes en todo momento. Lo contrario a la paciencia, bueno, la paciencia es perseverancia, mis hermanos, no es pasividad. Lo contrario a la paciencia, pasividad, impaciencia y desesperación. Es lo contrario a la paciencia. Ok, continuamos. El fruto del Espíritu. Continúa aquí entonces Pablo en Gálatas 5:22. Paciencia, benignidad. Benignidad. La benignidad tiene que ver con la consideración de los demás. Benignidad no es debilidad, no es falta de convicción. Vamos a aterrizar esto. Benignidad. Filipenses 4:5. Y aquí se nos explica qué es la benignidad. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza, eso es benignidad. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, un creyente benigno es aquel creyente que es amable, que es gentil. Sí, yo sé que hay momentos para el enojo, permítame decirlo así, un sano o un santo enojo. Pregunta, ¿alguna vez el Señor Jesucristo se enojó? ¿Se enojó? Claro que sí. Pero se enojó con justo enojo. Cuando estaban los mercaderes haciendo negocios en la casa de su padre en el templo, dijo Jesús, el celo de tu casa me consume. Entonces la benignidad no está peleada con el enojo justo. Cuando hay una injusticia, sí, debe o puede haber un enojo santo, ¿verdad? Entonces, el ser benignos no significa que en ocasiones no nos enojemos por una injusticia o cuando algo está mal o están explotando a alguien o le están haciendo daño, etcétera, etcétera. Hay una reacción, ¿verdad?, que es justa. Por eso dice Pablo, airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. O sea, que no se salga de control el enojo. Ok, ahora haciendo esta aclaración, entonces dice aquí la Escritura, hermanos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si vas a cargar gasolina, pues sea amable con el de la gasolina, aunque no lo conozcas, aunque no sepas su nombre.
O quizás sí lo sepas, bueno, sea amable con esa persona. Vas a un restaurante, bueno, sea amable con el mesero, con la mesera. Vas al banco, vas al doctor, sé amable con la enfermera, con el doctor, etcétera, etcétera. Vuestra amabilidad, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ser cortés. Vas en el metro, vas sentado, llega una señora, pues dale el asiento. Aunque nadie te conozca, cede el asiento por cortesía. Quizás alguien te está viendo, y tú no te has dado cuenta y dice, a ver, ¿qué hace este cristianito? A ver. Está la señora embarazada frente a ti, tú estás sentadote viendo tu celular. Eso es parte de tu testimonio. Sé gentil con la gente. Sé amable. Trata a los demás con benevolencia. Según de Timoteo 2:24 dice Pablo que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Según de Timoteo 2:24. Ok, dice Pablo, según de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser peleonero. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora con esto de las redes y que están grabando todo, mis hermanos, por ahí subieron en las redes a un líder de una iglesia discutiendo con su esposa, y una de esas este individuo que se dice cristianito le da una cachetada a su esposa. Bueno, ¿y dices que eres líder de una iglesia? La escritura es muy clara. Tiene que haber una diferencia. Si tú, varón, fuiste criado en Jalisco, y ahí hay puro macho, vienes a Cristo, y Cristo cambia esa actitud de machista, y te hace un varón gentil, amable, respetuoso de tu esposa y de tus hijos. Amén, hermanos. Ese amén se escuchó así como que... Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, porque bueno. Ok, verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ok, continuamos. Después, bueno, lo contrario a la benignidad es ser contencioso. Lo contrario es ser áspero y es ser severo. ¿Saben quiénes eran así? Los fariseos, y eran los más religiosos. Ahora, qué interesante que el religioso se vuelve muy severo. Deja de manifestar la gracia de Dios. Cuidemos eso. En penúltimo lugar, la bondad. La bondad, Gálatas 5:22, regresamos ahí. La bondad tiene que ver con algo en el aspecto moral y la compasión, pero tiene que ver con lo práctico. Dios es un Dios bondadoso, número uno. Comenzamos por ahí, Salmo 27:13. Recuerde que siempre tenemos el ejemplo de parte de Dios. Salmo 27:13. Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Amén. En la tierra de los vivientes. O sea, no hasta el cielo, aquí. Todos los días contamos con la bondad de Dios. Todos los días, mis hermanos. Aún esos días oscuros, difíciles, y que uno dice, estoy como en valle de sombra de muerte, la bondad de Dios está en tu vida. Nunca lo dudes. Nunca lo dudes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Cuántos en esta semana pasada o en la antepasada estuvieron a ese punto de desmayar, de claudicar, de decir, se acabó todo? Pero el Espíritu Santo actuó en tu vida y Él te reanimó en la fe y te recordó, espera la bondad de Dios, espera la bondad de Dios. Amén. A veces vemos ya las situaciones como que no tienen solución. Espera, cree en la bondad de Dios, persevera. Eso es fruto del Espíritu, hermanos, la bondad de Dios. Él nos la muestra. Hacer bien a los demás. Ahora vamos aterrizando esto para con la humanidad. Hacer bien a los demás. Gálatas 6:10. Haz el bien.
sirve, ya deja de tener una vida egoísta, centrada en ti, nada más pensando en... Algunos hermanos tienen como tema en su vida esa canción de Pedro Infante, Viva mi desgracia. ¿Se la saben? Bueno, los denantes que veíamos esas películas, sabíamos bien esas letras, de esas canciones, y hasta las cantaba uno ahí con su ronco pecho. Viva mi desgracia. Hermanos, el Señor nos rescató ya de nuestras desgracias para poder guiar a otros y servirles, y ayudarles, animarles, ser bondadosos con los demás. Estamos en Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice la Escritura: así que, según tengamos oportunidad, que hagamos bien a todos, principalmente, mayormente, ¿a quienes dice? A los hermanos del renuevo, a los, como dice aquí, a la familia de la fe. ¿Sabe eso? Que usted es parte de una familia, es la familia de la fe. No somos aquí un montón de desconocidos, no, somos hermanos en Cristo, por toda la eternidad. Entonces, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y principalmente a los de la familia de la fe. Por eso les decimos, hermanos, traiga algo para la despensa. Una vez al mes, ¿qué le cuesta traer un litro de aceite, o un kilo de azúcar, o unos frijolitos, o etcétera? Una vez al mes. Hay hermanos que están atravesando pruebas, y como iglesia, oiga, lo mínimo, lo menos que podemos hacer, bueno, pues es ayudar de alguna forma. Pero no podemos decir, sí, hermano, que Dios te bendiga y arréglatelas como puedas. Eso es la bondad práctica. Lo contrario a la bondad es la dureza de corazón, la apatía hacia las necesidades de los demás. Pues que se rasque con sus propias uñas. No, hermanos, eso no es bondad. Y lo contrario es también la mezquindad. ¿Sabe? Algo con lo cual lucha mucho el Espíritu Santo con el corazón del creyente es la mezquindad. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu generoso. Y le voy a dar una prueba así, rápida. Vea nada más alrededor la naturaleza que hay en nuestro planeta. La diversidad de bendiciones. ¿Quién adornó los cielos? Dice Job, el Espíritu de Dios. Porque Él es generoso. Puso unas montañas preciosas, puso unos ríos exuberantes, cristalinos, el mar, las montañas, la vegetación, los árboles, las flores, las nubes, el cielo azul. Es creatividad del Espíritu Santo de Dios, que es generoso. ¿Qué nos está diciendo? Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Tenemos a un Dios que es generoso, que es bondadoso, que es dadivoso, que no es mezquino, que no te está contando las bendiciones a gotas. Entonces el Espíritu de Dios nos enseña a ser también compartidos, a ser generosos, que ya llegue el punto en donde digas, ay, me duele dar para tu obra, Señor. ¿Sabes? A Dios no le duele bendecirte. Eso es fruto del Espíritu. Ok, y finalmente, la última hora que me queda. Bueno, vamos a Gálatas 5, igual. Concluimos con este punto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe también podría ser aquí fidelidad. Fe o fidelidad, que es fruto del Espíritu. Ahora, quiero abundar en este aspecto mejor de la fidelidad, mis hermanos. La fidelidad, ¿qué es? Es lealtad, es confiabilidad. ¿Qué es lo que produce el Espíritu de Dios en el pueblo del Señor? Creyentes leales a Cristo, creyentes confiables, a quienes Dios pueda confiarles sus bendiciones, sus tareas, el ministerio, áreas, servicios, etcétera. Dios nos bendice con ciertos ministerios porque somos, o nos ve, o espera que seamos confiables y le rindamos buenas cuentas. Necesitamos ser llenos del Espíritu para cultivar esta parte del fruto que es la fidelidad. Fidelidad es ser confiable, leal, obediente, íntegro, firme. Esto es algo que, pues desde el Antiguo Testamento se batallaba también con el pueblo del Señor. Mire lo que dice el Salmo 12.
Y hoy, hermanos, como comentaba hace un momento, el pecado que nos está asediando está tumbando a muchos soldados de Cristo. Esa es la verdad. Creyentes que en su momento fueron fieles, fueron leales, sirvieron al Señor, hoy se están alejando, se están enfriando, se están entibiando en su amor por Cristo. Bueno, Jesús lo dijo y no es pretexto. Los últimos días el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por tantas distracciones que hay en el mundo. Salmo 12 dice aquí entonces, los versículos 1, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. O sea, los creyentes consagrados y fieles a ti, Señor, en esta época, dice aquí el rey David, Señor, se han acabado. ¿Dónde están? Continúa, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. El rey David estaba preocupado. Sálvanos, Dios, porque esos creyentes fieles, que un día fueron fieles, desertaron, se alejaron. Verso 2, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Vaya. Entonces, ¿qué se requiere hoy por hoy, mis hermanos? Mientras Cristo viene, que seamos creyentes fieles, leales al Señor. La Escritura nos manda a ser hallados como fieles mayordomos. Ténganos los hombres, 1 Corintios 4:1, ténganos los hombres como mayordomos fieles. 1 Corintios 4:1, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Verso 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Déjeme preguntarle, ¿ha sido usted fiel al Señor? ¿Ha sido usted fiel al Señor? Yo les voy a decir una cosa, a partir del COVID, muchos dejaron de ser fieles. Y le voy a dar un dato que le iba yo a dar para otro mensaje. En Estados Unidos, los bautistas son la denominación más grande entre los cristianos. Están divididos en los bautistas del norte y los bautistas del sur. Son dos convenciones. El último dato que se dio de los bautistas del sur, ellos tenían una población, una membresía de 13 millones de bautistas en la convención del sur. 13 millones. Pero ¿sabe cuántos miembros se perdieron, se desaparecieron ya? Y no fue el rapto ni el arrebatamiento. El año pasado, el 2022, tan solo, se registraron 500,000 de miembros que se fueron para siempre. ¿Qué le parece? Y 600 iglesias bautistas cerraron. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que el ataque está fuerte contra el pueblo de Dios. Y muchos se han retirado. No fueron fieles. Déjeme preguntarle, ¿y usted es fiel? ¿O es más o menos? No hay más o menos fiel. O es fiel o no es fiel, pero el más o menos no cabe en la definición de fidelidad. Cuando usted va por las tortillas y usted pide, me da 1 kilo de tortillas, pero está amañada por ahí la báscula y le dan kilos de a 700 gramos, ¿qué le parece a usted? Oiga, a ver, no, ¿verdad? Bueno, ahí hubo algo incorrecto. Fidelidad es kilos de 1000 gramos, lo que debe de ser. Si no, ya no es fidelidad. Entonces, el creyente fiel es aquel que sirve a un solo Señor. Lucas 16:13, Jesús dijo, ninguno, y ninguno es ninguno, no hay excepciones. Lucas 16:13, ninguno puede servir a dos señores. Nadie. Cuando tú intentas servir a dos señores, ya estás siendo infiel. Punto. Lucas 16:13. En esta parábola dice el Señor Jesucristo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al materialismo, a las riquezas. Ahora, al creyente que es fiel, Dios le confía mayores bendiciones. Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tanta gente en las iglesias que quieren caminar con un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. No, no se puede, hermanos. No se puede. Lo contrario a la fidelidad es ser infiel, traidor, desleal y como Judas. Judas no fue fiel. Al final del camino traicionó a su Señor. Lo vendió. Igual que Esaú con su hermano Jacob, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Perdió las mayores bendiciones que le correspondían a él como primogénito. Nosotros somos primogénitos de Dios, somos coherederos con Cristo. Dios nos ha dado tantas bendiciones. Yo espero que ni usted ni yo estemos vendiendo esa primogenitura y esa herencia por un triste plato de lentejas. Porque si no, al rato, como Esaú, que quiso poner reversa, y dicen Hebreos que lloró y lloró y lloró, pero ya no pudo recuperar su primogenitura. Sí, Dios perdona, pero sabe usted, hay situaciones que nos van a costar lágrimas por no haber sido fieles al Señor. Sin embargo, Dios bendice al hombre fiel. Proverbios 28:20, concluyo con dos preciosas promesas. Proverbios 28:20, esta fidelidad es fruto del Espíritu. Proverbios 28:20. El hombre de verdad, también aquí podríamos decir el hombre fiel, el hombre fiel, el hombre de verdad, tendrá muchas bendiciones. O la mujer que es fiel tendrá muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hay dos formas de tener bendiciones en la vida. Uno, a toda costa querer y descuidar al Señor, pero a fin de tener posesiones abundantes. O la otra, espera en el Señor y deja que la bendición de Dios venga sobre tu vida, porque dice Proverbios que la bendición de Dios no entristece. Y Salmo 31:23. Salmo 31:23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles, ¿qué? Guarda Jehová y paga abundante al que procede con soberbia. Ahí está. A los fieles guarda, protege, bendice Jehová. Ojalá que usted y yo, mis hermanos, dependamos del Espíritu Santo. Concluyo. Número 1, sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Esa es la única manera de vivir una vida victoriosa en Cristo. 2, repasando lo que hemos visto, sea amable y gentil. Sea amable y gentil. Ya cambie esas actitudes, su trato en todas partes. 3, sea perseverante y servicial. Sea perseverante y servicial. Dice Pablo, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no hubiéramos desmayado. Y el bien no se refiere solamente aquí, en todas partes. Y finalmente, renueve su fidelidad a Dios. Renueve su fidelidad a Dios. Una invitación, queridos hermanos y hermanas. Si usted o yo no hemos sido fieles, como debe ser, déjeme extenderle una palabra de ánimo de parte de la Escritura. Dice el Señor que nos acerquemos al trono de su gracia. De su gracia. Si no hemos sabido serle fiel al Señor, o más bien si no hemos querido serle fiel al Señor, venga al trono de la gracia de Dios y dígale, Padre, perdóname, porque he puesto otras cosas antes que a ti. He puesto otros amores antes que mi amor por ti, Padre Santo. Perdóname, y como Pedro, mis hermanos, hemos negado al Señor muchas veces, en diversas circunstancias y formas.
Pero el Señor nos vuelve a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué le responde usted al Señor? Yo espero que usted le responda lo mismo que Pedro. Señor, tú sabes todas las cosas. Te fallé, fui infiel, la regué. Pero Padre, tú sabes, Jesús, tú sabes que a fin de cuentas te amo. Amén. Padre, en esta tarde, tú que conoces nuestro corazón, nuestro caminar delante de tus ojos, sabes, Señor, si hemos dependido del poder de tu Espíritu Santo, o si en un momento dado hemos querido vivir en las obras de la carne, sin confiar y sin depender de tu Espíritu. Estamos aquí, Señor, para estar a cuentas contigo, pedirte perdón por ser tan independientes, por permitir, Señor, que otras cosas nos desvíen de ese primer amor que eres tú. Perdona, Padre, la impaciencia, perdona nuestra pasividad, perdona nuestra severidad para con los demás. Perdona, Señor, si hemos tenido oportunidad de servir y ser de bendición a otros y no lo hemos hecho. Y perdona, por favor, Padre Santo, nuestras infidelidades. Acudimos a tu gracia, tú que eres un Dios bondadoso y perdonador. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, a caminar fielmente delante de tus ojos, dependiendo del poder de tu Espíritu Santo. Y ese fruto precioso que Él vino a darnos, que sea una realidad diaria, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, dependiendo de ti, acudiendo a tu gracia una vez más, sabiendo, Señor, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para contigo a Jesucristo el justo, y por medio de su sangre nos limpias, nos perdonas y restauras, oh Dios, esa comunión contigo. Señor, que tengamos sed de ti, sed de ti. Venimos a Cristo y confiamos en Él cada día, cada día, cada día. Y Santo Espíritu, ayúdanos a ser sensibles a tu guía, a tu voz, a tu presencia. Tú has venido a morar en nuestros corazones para siempre, para que tengamos esa comunión contigo, para que experimentemos este fruto y tu poder. Santo Espíritu, también te pedimos perdón por entristecerte o por apagarte. Pero estamos aquí porque queremos conocerte mejor, amarte, no solamente ser sensibles a tu voz, sino a obedecerla, a depender de tu poder y a experimentar que no hay nada más precioso en esta vida que seguir a Cristo, que amarle a Él de corazón. Padre, oramos por cada joven, adolescente, por sus situaciones personales que enfrenta día a día, que tú los guardes en santidad, que los libres de toda tentación, de toda maldad, del enemigo, de los placeres seductores del mundo, que les dé, Señor, ese dominio propio, que les bendigas en sus respectivos trabajos y ocupaciones. Oramos también, Padre, por nuestras hermanas, por las mamás o por las hermanas viudas o madres solteras, que tú también les guardes, les llenes de sabiduría de tu Espíritu Santo, que las fortalezcas de manera muy especial, que les des de tu gracia, que sean mujeres virtuosas, porque eso es parte del fruto de tu Espíritu. Bendícelas abundantemente, Señor. Oramos también por los varones, que nos ayude, Señor, a ser ejemplo en casa. A manifestar, Señor, con el ejemplo este fruto precioso. Que seamos, Señor, esos pastores en cada casa, que con amor, con firmeza, con dulzura, con sabiduría, estemos guiando, Señor, el hogar, porque tú sabes que
No es nada sencillo, es todo un reto el poder convivir en amor con la familia. Santo Espíritu, te necesitamos en cada hogar. Ayúdanos a hacer la voluntad del Padre. Ayúdanos en el trabajo, en la escuela y en todas partes. Y finalmente queremos rogarte que tu presencia cumple esta promesa de Jesús, que tu presencia será como un río que fluye, como agua viva, de tal manera, Señor, que los que están a nuestro alrededor prueben la bendición del Evangelio. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Queremos arreglar cuentas en tu presencia y depender del poder de tu Espíritu. Lo rogamos todo esto, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.